Buenos días, este 29 de marzo les damos una cordial bienvenida al consultorio, un programa en línea que se transmite martes y jueves a las 9:30 horas por Prensa Libre TV. Soy Cristian Dávila y hoy me acompaña la ingeniera agrónoma Ana Carolina Benítez, quien nos va a hablar acerca de los jardines interiores, cómo hacer para cuidarlos y tener estas partes de la casa muy bellas y con un toque bastante natural. Así que gracias, Ana Carolina, por estar acá. Bienvenida. Es un gusto. Gracias por la oportunidad. Y gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Así que, si usted se va a dar cuenta, hoy tenemos el set un poco diferente, puesto que vamos a tener una parte demostrativa para que usted aprenda también cómo deben ser esos cuidados tan especiales para nuestras plantas de nuestros jardines interiores, y también vamos a explicar cómo debe ser varios procesos que nuestra invitada nos va a contar. Así que si usted tiene alguna consulta específica, puede hacerla a través de las redes sociales de Prensa Libre. En Facebook aparece una imagen que dice el consultorio, pero también puede hacerlo por Twitter con el hashtag #elconsultoriopl, porque en breves instantes nuestra invitada la responderá. Así que, Ana Carolina, yo creo que antes de empezar me gustaría que usted nos explicara qué es un jardín interior, tomando en cuenta que ahora tenemos poco espacio en la casa. A veces nos gustaría embellecer la sala o las habitaciones con estas plantas, o hay una nueva tendencia, vivir en apartamentos donde de pronto el balcón es lo único exterior que vamos a tener. Sí, claro. Bueno, para comenzar a contarle un poquito acerca de lo que es el interior, ¿verdad? Tenemos que ubicarnos en que son ambientes en los cuales el sol no va a penetrar directamente. Entonces tenemos una luz indirecta. Eso es lo que llamamos un interior. Y cuando uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué plantas son las que nos pueden funcionar en estos ambientes? Vivimos en un país que es tropical y subtropical. Si nos vamos a pensar un poquito, ¿verdad? Nos imaginemos ahorita en este momento que estuviéramos en una selva o que estuviéramos debajo de un montón de árboles muy frondosos. Esos son, digamos, los ambientes naturales de donde provienen muchas de estas plantas que hoy vamos a estar platicando, donde ya la fronda de los árboles, las palmeras, hacen un filtro, ¿verdad?, de los rayos del sol, y hace entonces que la cantidad de luz que llegue a la parte final del suelo ya es un poco indirecta. Desde ahí es que vienen muchas de estas plantas. Gracias, Ana Carolina, por esa explicación, porque a veces nosotros nos preguntamos cómo así que una planta pueda sobrevivir sin la luz directa del sol, y yo creo que esa es la explicación más sabia que pudimos haber tenido. Ya otras plantas y otros árboles mucho más grandes filtran esa luz, y es por eso que sí se logran desarrollar. Así que no tengamos miedo de saber qué plantas podemos colocar en estos interiores. Y también hay que experimentar un poco, ¿verdad? Porque nuestro país, como tenemos condiciones climáticas casi estables, digamos, en interiores, entonces podemos probar con plantas. Por ponerle un ejemplo, tenemos nuestro famoso izote, ¿verdad? El izote es una planta de exterior, más sin embargo, como es una planta tan agradecida, tan gruesa, las hojas, su tallo tan firme, permiten estar en un ambiente de interior. No todas las plantas se pueden hacer, son algunas excepciones. Y poco a poco uno va experimentando y va conociendo al respecto. Ana Carolina, yo le interrumpí cuando usted nos iba a contar cuáles son esas plantas que usted recomendaría para que nosotros sepamos exactamente cuáles debemos poner en cada ambiente del hogar. ¿Cuáles serían las más comunes o las más agradecidas y las que no nos van a exigir tantos cuidados y sabemos que van a sobrevivir mucho tiempo? Okay. Bueno, la verdad es que hay una gran variedad, ¿verdad? Pero vamos a tratar de enfocarnos en lo más, hacer un resumen, digamos, de las más de tendencia también, porque hay tendencias en las plantas, hay unas que se han dejado de utilizar y otras que no. Pero por decirle algo, primer cosa que podemos buscar en una planta de interior es que tengan hojas grandes. A veces el hecho de tener bastantes hojitas, ¿qué sucede? Cuando una planta tiene hojas grandes, está aumentando el tamaño de que puede hacer de fotosíntesis, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos plantas de hojas grandes, podemos inferir que esas son plantas que pueden funcionar en los interiores. De ahí podemos pensar en algún tipo de palmera. Las palmeras son muy dadas para interior, ¿verdad? Esta que tenemos acá es un chape, ¿verdad? Esta de por sí es una planta, una palmera que solo es para interior, no puede estar a la intemperie. Luego podríamos pensar en muchas, como por ejemplo, esta que se llama peperomia. Es una gran variedad que hay de ellas, de peperomias, entonces podemos seleccionar un montón. Tenemos algunas plantas de flor que son como los anturios, ¿verdad? Toda la gama de anturios son excelentes para esto. Hojas generalmente, como les decía, grandes y con follajes como la felandra, y una que está muy, voy a sacarme para acá, esta que tenemos acá, que es la aglonema, la gente le conoce como millonaria, ¿verdad? Es una planta que realmente funciona un montón
para poder tenerla en interiores. Tenemos millonarias, tenemos unas que también les conocemos como todo el grupo de dracenas, las malas madres, que así les decimos, ¿verdad? Usualmente, estoy refiriéndome a las plantas de nombres comunes. Una que está muy de tendencia ahora y que es excelente para interiores son las que les llamamos sanseiverias, ¿verdad? Que la gente las conoce como orejas de burro, ¿verdad? Son excelentes para interiores. Déjenme ver si me acuerdo. Los espatifilos o banderas que dan una flor, esta es blanca, también son excelentes para interiores. Y el teléfono que quería enseñarle por acá es otra planta que es excelente, es un enredo para interiores. En general, digamos que esas serían más principales. Y especialmente ya tenemos una variedad bastante amplia, porque vemos acá ya tenemos varios tipos y yo creo que con esas podemos utilizar y hacer varias cuestiones para hacer. También me llama muchísimo la atención que tampoco a veces cuando nosotros pensamos en plantas de interior únicamente pensamos en el verde, 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 verde. Ajá, cuando vemos que hay otro tipo que permite tener algunos detalles, algunos matices como estos dos que vemos acá. Claro. Ahora, así es. La gente seguramente se preguntará, hay una nueva tendencia también al pensar, por ejemplo, en las plantas que son un poco desérticas, como los cactus y todo esto, porque también se volvió muy de moda. ¿Qué nos podría decir sobre esto? Bueno, los cactus y suculentas, es como se le llama a ese grupo, ¿verdad? Realmente no es tanto de interior, más sin embargo puede adaptarse un poco. Tal vez sería importante ahorita hacer una división entre qué tipos que vemos como de interior. Podemos hablar de un tipo 1, que sería un ambiente de interior, pero que tiene mucha luminosidad. Por ejemplo, una habitación que tiene vidrios muy grandes o de repente un invernadero, o sea, cuando la gente quiere tener un espacio como para cultivar plantas de interior y tiene ya un techo inclusive de vidrio. Entonces, ese es un ambiente 1. Un ambiente 2 es un ambiente, digamos, como intermedio, digamos como un 40% de iluminación. Y un ambiente 3 sería ya un ambiente muy oscuro, o sea, ya con muy poca iluminación. Entonces, ahí es más difícil, ¿verdad? Ahí es donde realmente cuesta un poquito seleccionar. El cactus sería únicamente para un tipo 1, a esa me refería porque realmente el problema con el cactus es que están acostumbrados a mucha luz y si no tenemos cuidado con el riego, son muy fáciles de pudrirse porque tienen mucha agua por dentro. Entonces, Ana Carolina, delicado. de acuerdo a lo que usted nos está diciendo, ¿qué pasa con estos ambientes que son muy iluminados pero no son directamente de la luz solar, sino que es luz artificial? ¿También podría entrar dentro del 1, 2 y 3 ¿Sí? o no? Si tenemos un ambiente que sin luz, digamos, no es muy iluminado, pero ya con la luz se vuelve iluminado, entonces nos vemos un ambiente tipo 2, ¿verdad? Oficinas, ¿verdad? De un montón de lugares, por ejemplo, si alguien tiene un jardín y de repente es debajo de unas gradas, y eso hace, porque además el problema del interior no solamente es la falta de luz, sino que se crea un ambiente de frío. Y el frío es un elemento muy negativo para las plantas porque baja mucho la temperatura y pueden entrar entonces bacterias y hongos. Entonces, cuando tenemos ese ambiente en un lugar, podemos poner luz artificial, pues casi toda la mañana y tarde, ¿verdad? Para que funcione mejor. Por eso es que en muchas oficinas uno va y a veces tan bonitas que se mantienen las plantas en algún lugar, pero es porque la luz la tienen todo el día encendida. Entonces puede ser una manera de sustituir, ¿verdad? Ok, me parece perfecto. Yo creo que ya hablamos una cuestión bastante general acerca de lo teórico que necesitábamos conocer. Vamos a seguir conociendo más adelante otros consejos, pero yo creo que es el momento de nuestra primera pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio, porque al volver vamos a dejar de hablar de la parte teórica y vamos a pasar a la parte más interesante, a la parte demostrativa, a la cual usted va a saber qué hacer con cada una de estas plantas que va a poner en lugares interiores de su hogar. Así que no se vayan porque ya volvemos después de esta breve pausa. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho. Lee, investiga, piensa. Que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre,
Un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio. Hoy me acompaña Ana Carolina Benítez, quien nos está hablando de los jardines interiores. Sí, anteriormente ella nos dio una parte teórica y nos explicó qué significa tener un jardín interior en casa y qué tipo de plantas podemos utilizar. Así que usted ya sabe qué hacer en casa cuando quiera embellecer esas áreas interiores de su hogar. Y ahora vamos a pasar a una parte bastante demostrativa, en la parte que ya vamos a hacer lo práctico, ¿verdad? Vamos a saber cómo plantamos una planta, cómo deben ser esos cuidados y otros consejos que van a ir surgiendo en el camino. Así que no se vayan y estén con nosotros porque vamos a pasar a esta parte. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Bueno, primero, Cristian, creo que toda persona debe saber qué es lo que necesita una planta. Son 5 factores que intervienen en el crecimiento de una planta: el suelo, el aire, el agua, los nutrientes, ¿verdad? Y se me olvida, vamos a ver, suelo, agua, nutrientes. Ahorita se me va a venir seguro la otra partecita. Entonces, si tenemos una planta en el interior, es muy importante que tomemos en cuenta que tenga aire, ¿verdad? Y vamos a hablar ahorita del suelo, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de suelo. Aquí le comenzamos a llamar sustratos. Ahorita vamos a trabajar el ejemplo con una del grupo de las cactáceas y suculentas que le encanta un sustrato que tenga arena blanca y tierra negra, ¿verdad? Porque hay diferentes sustratos. Por ejemplo, aquí tenemos otro que voy a enseñar ahorita, que es la fibra de coco. Es uno que se ha estado también trabajando mucho últimamente, sobre todo para las empresas que exportan plantas, porque esto está permitido para poder exportarse. Ana Carolina, entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuál es el sustrato más adecuado al tipo de planta? Sí, ahí quiere que ya conozcamos un poquito más de la planta, ¿verdad? En general, uno coloca generalmente tierra negra, algún tipo de materia orgánica, que puede ser brosa, un compost hecho en casa, podría ser alguna de estas cosas. En general, tiene que llevar bastante materia orgánica. En el caso de las cactáceas, sí es importante que tenga bastante arena blanca. Entonces, generalmente un suelo con bastante materia orgánica. En el caso de los anturios, por ejemplo, usted lo puede ver acá, traía esta para que veamos el sistema de raíces muy fuerte, porque es una planta realmente que, aunque está en el suelo, se alimenta del aire. Eso que se llama una planta epífita o semiepífita. Entonces, necesitamos colocarle muchas hojitas, o sea, aquí sí casi solamente brosa, igual que los helechos. Vamos a comenzar ahorita con este cactus. Entonces nosotros vamos a nuestro vivero o a nuestra tienda y compramos la flor o la planta que nos aconsejaron y nos la van a vender así, de esta ¿verdad? manera. Esto se llama un pilón, ¿verdad? Puse esto aquí adelante porque cuando hacemos una maceta, en este caso no, porque tiene bastante arenita, ¿verdad? Esto es granza y es lo que debe de ir generalmente siempre en la parte de abajo de las macetas, ¿verdad? Para drenaje. Esto es muy importante. Si hablamos de una jardinera, o sea, ya algo construido en el suelo y que tiene igual cemento abajo, igual hay que ponerle eso. Se trabaja como que fuera un recipiente. Entonces, vamos a proceder a sacar nuestra plantita, en este caso como es un cactus, ¿verdad? Y si quiere puede probar. Puya, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a proceder. Pero está muy pequeñito todavía. Pero sí lastima, ¿verdad? Entonces podemos agarrar acá, ¿verdad? Para utilizarlo. Vamos a ponerlo de lado, va a salir un poco de tierra y vamos a cortar primero la parte de abajo. Una aclaración que yo hago es que no debería hacer esto sin guantes, ¿verdad? Pero a mí, en lo particular, me encanta el contacto de la tierra, pero sí les sugiero a nuestros espectadores que utilicen guantes, ¿verdad? Para que no se les seque mucho las manos. Después me pongo un montón de crema. Entonces ahora vamos a ir quitándole su bolsa y aquí podemos apreciar el pilón. Literalmente salió con la misma forma. Sí, aquí quiero que vean esta palmera, que cuando veníamos cabalmente se me cayó y miren cómo quedó, ¿verdad? Entonces, esto es lo que debemos de evitar a la hora de hacer un trasplante, ¿verdad? Que no se quede expuesto totalmente porque se siente un poco. Si se da cuenta, esto es muy grande para esto, ¿no? Entonces, vamos a proceder, ya le voy a ensuciar aquí todo, a sacar, ¿verdad? A extraer algo de suelo y vamos a quitarle un poco a esta, ¿verdad? Esta la gente la conseguimos claramente ahorita que veníamos de Quetzaltenango y la gente la cultiva en este tipo de suelo, pero idealmente es mejor ponerla en esto. Entonces procedemos a quitarle un poco en ese sentido porque no es como que lo idóneo para la planta. Siempre cuidando que la raíz no quede expuesta. Sí, aquí tratamos, mire, aquí se encuentra ya toda la formita. Entonces vamos a proceder a colocarla acá, cuidando la altura, todavía me queda muy alta, sacamos otro poquito
Yo utilizo mucho las manos, la verdad que a veces las palitas y esas cosas me estorban más, entonces yo utilizo mucho las manos. Bueno, pero usted es la experta, entonces yo creo que hay que seguir los consejos de la experta. Aquí vamos llenando, ¿verdad? Ya con esta tierra especial, este sustrato especial que es para cactus y suculentas, esto les encanta a ellos. Una tierra que sea muy drenable, ¿verdad? Ellos vienen de lugares donde son generalmente muy secos los suelos y les gusta este tipo de suelo que no se encharque mucho, porque la ventaja de regar esto es que no se encharca mucho. Es importante siempre, de último, que metamos un poquito, si tenemos un palito, por ejemplo aquí que teníamos el cuchillito, podríamos, ¿verdad?, meter acá de manera de que baje. ¿Okay? Asentar la tierra lo más que se pueda. Sí, pero también no hay que pelmazar mucho, porque eso me pasa con mis alumnas, ¿verdad? Que es que no dice porque dejan totalmente, digo, no, tampoco tanto. Y luego, después de esto, ¿verdad? Aquí estamos haciendo un alboroto, entonces echamos entonces un poquito de agua, ¿verdad? Siempre después de que se riega, aplicamos agua, generalmente 2 veces. La primera vez, un poquito, porque si el agua generalmente se pone como viscosa, ¿verdad? La tierra, entonces aquí ya todavía no ha salido, ahorita comienza a salir, miren. Entonces, solo otro poquito más. El punto cuando comienza a salir el agua ahí abajo nos indica que ya está bien mojada la tierra. Porque ya llegó hasta ya, la super, aquí. hasta Ya, la parte de abajo. Ya salió. Ya de no, ¿ok? Entonces, esa es la misma técnica para cualquier tipo de, ¿verdad? La planta no la toqué, pero si, por ejemplo, fuera muy grande y tuviera que haberla tocado, entonces la agarramos con esto, los cactus, con una hojita para que no nos lastimemos las manos. Ok, me parece ¿verdad? interesante. Gracias por esa demostración. Yo creo que es una de las grandes dudas que las personas tienen. ¿Cómo puede hacer para plantar una flor, una planta? Yo creo que aquí tenemos el consejo de la experta, así que gracias por esa recomendación. Es el momento de nuestra siguiente pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio, porque al volver vamos a seguir aprendiendo otros consejos para tener bellos jardines interiores. Así que ya volvemos después de esta breve pausa. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho. Lee, investiga, piensa. Que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho. Lee, investiga, piensa. Que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Gracias por seguir con nosotros en el consultorio. Estamos hablando acerca de los jardines interiores para que usted sepa cómo embellecer su hogar, y me acompaña Ana Carolina Benítez. Así que gracias por darnos esa parte demostrativa. Ya vimos cómo plantar una planta y ahora vamos a aprender a
A podar. Sí, a cuidarlas, ¿verdad? A cuidarlas. Solo retomando, la otra parte que se nos olvidó, los factores que ayudan al crecimiento de la planta es la Es luz que usted solar. ya nos había hablado de 5, ¿Verdad? entonces es luz Sí. solar, Luz solar, agua. Agua, suelo, nutrientes y el aire. Y el en aire. este caso es una luz solar indirecta, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a otra cosa muy importante que es la limpieza de las hojas, ¿verdad? Aquí traemos 2 ejemplos. Por ejemplo, traemos acá, que se logra ver esta hoja que ya está un poquito, ¿verdad? Quemadita, marchita. Las hojas se van también poniendo por la edad. Mucha gente a veces dice, ay, es que hay un momento en que hay que podarlas. O sea, siempre va a haber que podar alguna planta. Y también traía este ejemplo para que veamos una flor, en este caso comida por un gusanito, ¿verdad? Donde se ve, cuando tenemos esta orilla comidita, nos indica presencia de algún gusano, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿qué pasa y qué hago Vamos a con mi podar. planta cuando está seca y hay presencia de que algo malo le está pasando Ok. porque probablemente alguien se la está comiendo? Pues ahorita primero procedemos a quitar las hojitas. Hay varias maneras de combatir una enfermedad o un insecto. Por ejemplo, podría ser que quitáramos las hojas dañadas, ¿verdad? Paso número 1. Vamos a, por ejemplo, tener esta aquí otra que quiero enseñarles esto, que esta es una quemada de sol. Las plantas de interior, cuando el sol les pega, ¿verdad? Entonces pasa esto. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que ir conociendo la diferencia entre los síntomas de cada daño, ¿verdad? Porque si no, de repente le voy a aplicar un insecticida y lo que tiene es una quemada por estar directamente al sol. Entonces, tenemos para cuando son ya problemas de insectos, pues tenemos 2 caminos o 3 caminos. Si vemos, tenemos que revisar nuestro jardín o nuestra maceta para ver en la tierra o en las hojas si por ahí está nuestro agente causal del daño. Entonces lo podemos pescar y eliminarlo. Paso número 1. Paso número 2, pues podríamos aplicar algún producto. En este caso yo traigo, ¿verdad? Esto es un producto orgánico, es un extracto del árbol de Neem, ¿verdad? Que puede servir para algún grupo de insectos, no para todos, ¿verdad? Este se usa mucho para escama, para trips, ¿verdad? Entonces uno puede aplicar esto. ¿Cómo lo hacemos? Con un atomizador, ¿verdad? Y generalmente tenemos que tener algún tipo de medidor. Usualmente son como 5 centímetros cúbicos en 1 litro, ¿verdad? Entonces ya procederíamos a aplicarlo. Vamos a ver si está abierto. Sí. Y entonces se procede a aplicarlo lo más fino que podemos, ya sea por arriba y por abajo. De esta misma manera, ¿verdad? De esta misma manera, por arriba y por abajo, también se puede proceder más adelante, ¿verdad? Cuando uno quiere aplicar, si uno desea complementar la nutrición vegetal de las plantas, podemos utilizar 2 cositas o 3 cositas. Si queremos irnos por la línea de solamente utilizar más productos orgánicos, volvemos a aplicarle a la planta de vez en cuando. Voy a poner el ejemplo con esta, que es lo que tengo a la mano. A esta le gustaría más que fuera algún tipo de tierra. brosa o de tierra con brosa, aunque también queda perfecto con la fibra de coco. Esta es una nueva tendencia, ¿sí? Entonces, le vamos una vez al año, ¿verdad? Podemos aplicarle nuevamente, calzarlo, es una manera también de nutrir nuevamente la planta, de brindarle. Lo que sucede con las materias orgánicas no es que tengan un montón de nutrientes, sino que ayudan a la planta a poder extraerlos, ¿verdad? Del suelo, en este caso de la materia orgánica que está ahí, de todo lo que tiene ahí. Y otra manera podría ser entonces, ¿verdad? Con abonos químicos, ¿verdad? En este caso, este tubito que está acá es un abono foliar. Y esto que está acá se llaman abonos granulados, ¿verdad? Hay otros productos, por ejemplo, hay como a veces como tubitos que uno puede también ingresar, ¿verdad? En el suelo. Estos se llaman de liberación lenta. O sea que yo aplico estos granitos acá y vuelvo a aplicarlos hasta dentro de unos 3 o 4 meses, porque poco a poco se va liberando. No hay necesidad de estar abonando seguidos, pero estos son los específicos de liberación lenta. ¿De qué depende que la persona quiera usar uno orgánico o uno químico, por ejemplo? ¿Cuál sería su mayor recomendación en cuestión de los nutrientes? Pues mire, eso la verdad es que es un poco en función de un poco el criterio personal, ¿verdad? Porque obviamente si usamos más productos orgánicos, estamos pues descontaminando un poquito más el planeta, ¿no? Pero ¿qué sucede? Si estamos hablando, por ejemplo, de un restaurante que tiene que tener sus plantas lindas porque ese es el punto principal de un lugar, a veces tiene que ayudarse de los productos químicos para que se mantengan, digamos, mucho más perfectas las plantas. Yo creo que esa sería una decisión realmente un poco más personal. Lo que le quería comentar es que en estos abonos granulados van los nutrientes grandes. Mientras que en estos pequeñitos, que van así como aplicamos atomizados, van los micronutrientes. Y es importante que sepan que de los dos necesitan la planta.
aquí va nitrógeno, fósforo, potasio y aquí van un montón de microelementos. Entonces la planta necesita de ambos. ¿Con qué frecuencia deberíamos aplicarlos? Si es en el caso de estos que son de liberación lenta, puede ser 3 o 4 meses. Hay otros más en el mercado, pero yo la verdad que sugiero que pregunten por de liberación lenta, son más caros, pero al final es mucho mejor para la planta. Es mucho más cómodo también no para uno. No quemamos la planta también, porque a veces explicamos mucho de otros y puede quemar. Y estos foliares, dependiendo del tipo de planta y del uso del jardín, podría ser cada 15 días o una vez al mes, ¿verdad? Estos que son los micronutrientes. Ana Carolina, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa, así que me gustaría hacerle varias preguntas así un poco breves. Me gustaría que en resumen me dijera cuáles van a ser los elementos o los aspectos que debemos tener en cuenta para tomar en cuenta y saber que vamos a hacer un cuidado de nuestra planta, el ideal, ¿verdad? ¿Cuáles son esos consejos para el cuidado de nuestras plantas? La primera cosa es que estemos muy claros de qué tipo de ambiente tenemos, si el tipo 1, 2 o 3. En función de eso, poder investigar un poquito, preguntar y entonces ver cuáles son las plantas aconsejables para eso, porque de la adecuada selección de la planta va a estar un primer paso. Tal vez me gustaría remarcar, Cristian, la importancia de un riego adecuado. Traigo esta plantita acá, que es una plantita que me la traje que ya se ve bastante seca, ¿verdad? Está bastante seca en la tierra. Y es muy importante que en interiores tengamos cuidado con el riego. Puede ser el problema más serio en los jardines, ¿verdad? Si sobreregamos una planta, la podemos podrir rapidísimo, ¿verdad? Entonces es mejor que siempre en el riego esperemos que la tierra esté un poquito así como un café palidito, ¿verdad? La planta lo va a agradecer más y entonces la regamos, ¿verdad? Para que se vea de un color cafecito. Si miramos este color, voy a ponerla un poquito de lado. Si miramos este color siempre, como este color cafecito, ¿verdad? Este color que vemos acá, de repente podemos verlo mejor. Este color como cafecito, siempre en la planta, tengamos cuidado. Si miramos que está muy húmeda y muy café oscuro, y podemos hasta escarbar un poquito para ver si abajo sigue igual, esperamos el riego. Eso es fundamental. Muchos de los problemas en interiores se dan más por un exceso de riego que por una falta de agua. Sí, ¿verdad? Yo pensaría que el riego, utilizar un buen sustrato, fundamental. Y el abono, como usted decía, químicos, si alguien se va por esa línea, es un extra. Pero si invertimos en una buena planta, en un buen sustrato, importante que haya ventilación. No puede estar una planta en un lugar donde no haya ventilación. Entonces, viendo esa listadito, ¿verdad?, de cosas, creo que vamos a tener un buen momento. Y la limpieza de las hojas, que de vez en cuando tenemos también que cuando limpiar. Ya nos enseñó cómo podarlos. Bueno, pues yo creo que llegamos a la parte final de nuestro programa. Agradecemos su presencia, su visita y por cada uno de los consejos que nos dio. Yo creo que usted dio un punto muy fundamental, ¿verdad? Conocer qué tipo de planta tenemos y saber qué tipo de ambiente vamos a colocarla para no caer en ningún riesgo y saber que nuestra planta va a crecer muy bien. Así que gracias, Ana Carolina, por su visita. Agradecemos cada uno de sus consejos. Muchísimas gracias, no, a ustedes. La verdad que es importante que las plantas nos dan tanto amor y cariño, ¿verdad? Las familias, que aprendamos a cuidarlas, eso creo que es fundamental. Así que gracias a usted por visitarnos. Si usted tiene alguna consulta y quiere contactar a nuestra invitada de hoy, puede hacerlo a través de las formas de contacto que van a aparecer en su pantalla en este momento y los invitamos a que lean el resumen de este consultorio en la edición impresa de Prensa Libre mañana. Los esperamos el próximo jueves porque tendremos otro programa de su interés. Hasta la próxima.